los tradicionales anarquistas, que ya sabemos son una especie de halcones, ¿no? Así es. Una especie de halcones entrenados por los propios gobiernos para pues, dar una mala impresión, que la gente diga ya no más manifestaciones, ya no más marchas, porque miren estos vándalos lo que hicieron, cuando la manifestación realmente fue pacífica. Hubo incluso universitarios que marchaban detrás de quienes causaron desmanes en la avenida 5 de Mayo, que les decían, sálganse, ustedes no tienen por qué estar aquí, esta es una manifestación totalmente pacífica. Saldo blanco en la conmemoración del cincuentenario de aquella masacre en Tlatelolco y de un movimiento, el movimiento estudiantil, obrero y campesino, de clases medias también, de intelectuales, que comenzó a cambiar el rostro de nuestro país. ¿No es así, Manuel? Así es, Paco. Conmemoramos los 50 años e incluso nos da ocasión para acordarnos de otros episodios sangrientos de la represión del sistema, como es el caso Aguas Blancas, como es el caso Ayotzinapa, como Tanguato, como Tlatlaya, como tantos otros. Compromiso que ratificó apenas ayer el presidente electo en un evento en Tlatelolco. Había sido un compromiso adquirido largamente en todas las campañas políticas presidenciales en las que participó Andrés Manuel López Obrador. Esa fue una demanda y una exigencia por parte de la sociedad, que ahora ya en su calidad de presidente electo ha ratificado el compromiso. Crear una comisión de la verdad que tras 50 años devele lo que realmente estuvo detrás de aquel conflicto. Pues todos sabemos que hubo sordera por parte de las autoridades, que hubo represión violenta, muy violenta, criminal por parte de las autoridades, y que del otro lado había un abierto y deseo muy manifiesto de libertad de las que no gozábamos y de las que apenas 50 años después comenzamos a atisbar. ¿Por qué no vas a decir, Manuel, que hay libertad de prensa? No, claro. No vas a decir que hay libertad de expresión. No. No hay muchas libertades que muy pocos nos hemos ido ganando, no por concesión del gobierno, sino por empuje de la sociedad y por el valor de muchos compañeros que a través de la televisión y de la radio han abierto esos caminos para que ahora nosotros podamos platicar con usted con absoluta y entera libertad. Sí, y es muy necesario recuperar la memoria histórica de los mexicanos, algo que tenemos demasiado dormido. La recuperación de la memoria histórica sirve incluso para hacer un recuento, no solo de los bienes, también de los males, y para hacer una perspectiva real sobre lo que el futuro depara y sobre lo que podemos esperar de una transformación que promete ser a fondo, al menos por lo que yo he visto hasta ahora. Promete ser a fondo y promete no detenerse, incluso con el nuevo anuncio en el seno del Senado de que habrá una ley derivada de la memoria histórica para que los bienes mal habidos de los corruptos funcionarios públicos regresen al erario nacional y regresen al patrimonio de los mexicanos. Eso es verdaderamente algo que la gente espera, Paco, y que nosotros, que hemos estado siempre del lado del respeto y del respaldo a la opinión, pues también exigimos. Claro, porque hasta ahora pues hemos sabido que fulanito de tal dejó la gobernatura, pero se fue con mucho dinero en la bolsa. Sabemos que los secretarios del despacho presidencial, les recuerdo, no son secretarios de Estado. En nuestro régimen, que es presidencialista, no existen los secretarios de Estado. Existen exclusivamente los secretarios del despacho presidencial. Pues que se van también con las bolsas llenas. No te preocupes, Rosario, ¿verdad? Así es, y aguanta la vara, Rosario. Y aguanta la vara, Rosario, pero se van con las bolsas llenas, sí. Y no hay posibilidad de recuperar todo lo que se lleva. Vamos a hacer una pequeña pausa. Enseguida volvemos. Radio 620. Se cayó el sistema. Se cayó bien. Fue el del libro que se cayó. ¿El de qué? El del libro. ¿Ah, sí? El Facebook de hoy. 455 a 2 calles de Tengo muchos,
Sí, calle Alicia número 166, a una cuadra de la Plaza Tepeyac. Para ambos centros de rehabilitación, un multilínea a su disposición. 56 87 15 15, 56 87 15 15. Ayer se me transfiere un bordones expidiendo un trabajo con los que tenía no veía nada, pero me los quité. Cuando botó la gata y mío, perdí el equilibrio y atravesé un vidrio. Ahora tengo heridas en todo el cuerpo. Usa tu equipo de protección personal de seguridad. Si no cuentas con él, exígelo. Infórmate en www.mx/STPS/PASSP o al teléfono 20005100 extensión 63583. Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Gobierno de la República. Con la música que llegó para quedarse. Radio 620 presenta su nueva producción discográfica, Los Años del Bossa Nova. Un álbum de 2 discos compactos con lo más representativo de la música brasileña que llegó para quedarse. Sergio Méndez, Elis Regina, Astrid Gilberto, Stan Getz, Antonio Carlos Llorín, Walter Wanderley, Luis Monpa y muchas estrellas más en este álbum de colección, Los Años del Bossa Nova. De venta exclusivamente en Sambors, tiendas Mixol y Radio 620. Durango 341, Colonia Roma. La información del gobierno. Sí, es que hace falta que se sostenga sobre algo, si no... Tus datos personales. Ahorita le estoy pagando ayuda. Presupuestos públicos. Que no se vayan a caer. Lo que compartes con empresas. Llevas 2 veces. Lo tienes que saber. Tienes derecho a recibir información de todas las instituciones que reciben recursos públicos. Para que tu información personal esté protegida. Llama a Telinai 01800-835-4324 o entra a plataforma de transparencia.org.mx. Pregunta, infórmate, es tu derecho. INAI. La Tierra se creó hace 4.500 millones de años. Su riqueza es para... Oye, la chica se ve bien, Saúl. La de... ¿Esta se ve bien? El Servicio Geológico Mexicano nos ayuda a conocerla a través de los atlas de riesgos. Información geológica. ¿No se ve mucha luz ahí? ¿Mucha lámpara? Calidad de vida. Servicio Geológico Mexicano. Gobierno de la República. ¿Y la otra? Teléfono en cabina. ¿Sí? 5553 4620. 5553 9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. ¿Cómo está usted, don Paco? Muy buenos días, Lidia. Muy buenos días. Tarde pero sin sueño. Sí, es lo que veo. ¿Verdad? Además, tarde pero sin sueño. muy guapa, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Cuánto tiempo inviertes en ese arreglo sensacional que te hace ver como un iluminario? Qué barbaridad. Yo creo que... Pena me da mi 5 respuesta, minutos. pero fíjate que 5 minutos, ¿no? me doy cuenta de cómo... Porque hacía amaneces, o sea, me he dado cuenta que hacía amaneces. Ya lo has visto. No, fíjate que me doy cuenta de que pues están pasando los años porque cada vez me tardo más y pago más dinero en el salón de belleza. Entonces, ahí es donde ya te das cuenta que... Al salón de belleza debes ir a hacer donativos, ¿no? No, Donativos de belleza, tantas ¿no? cosas. Y es un tiempo verdaderamente desperdiciado. Porque mira, te están arreglando las manos, no puedes leer. Te están arreglando los pies y estás así a las vivas. Hay audiolibros. No, no me gusta. No, me gusta sentir el papel. No me gusta ni siquiera los libros en el tablet y todo eso. No. Tampoco a mí me gusta. Me gusta sentir el papel, oler el papel. La tinta. La tinta. Es como cuando entras a un periódico, si te quieres inspirar, date una vueltecita por el taller. Escucha las rotativas, el olor. No, el olor. Y entonces sí, llegas y te sientes Juan Camané,
Sí, así es. Oye, ¿ya viste el nuevo periódico que salió contra réplica? Sí, sí lo vi. Nació con una nota que fue un refrito. Bueno, si voy a sacar un periódico, lo que hago es buscar información Porque novedosa. además dice periodismo de investigación. Sí, que es periodismo de investigación, pero esa nota sobre Maduro y unas empresas en México, ya lo habíamos leído, yo lo he leído por lo menos en otros espacios. Y antes, mucho antes de que apareciera este lunes, en este nuevo periódico que se atribuye ser propiedad de Serrano. ¿Quién Serrano? Quien fuera jefe de secretario general de gobierno del gobierno del doctor Mancera, Héctor Serrano. A él se le atribuye, bueno, y él ya lo ha aceptado, él es inversionista, el inversionista principal. Lo dirige un exiliado cubano, Rubén Cortés, que es un exiliado cubano, que yo creo que se quedó en México camino a Miami, o quién sabe, a lo mejor el plan era que se quedara en México para provocar a Andrés Manuel López Obrador, porque él durante su estadía al frente del periódico La Razón, donde tenía una columna y donde, bueno, pues, un director de periódico tiene todo el periódico como columna. Claro. Él pues, las cabezas, las notas, todas eran anti-López Obradoristas. Y ahora, pues, tiene este otro nuevo periódico que se decía, y tuvo que salir a desmentir el periódico Rubén Cortés, que se decía había nacido para, pues, atacar a Claudia Sheinbaum, pero también a Andrés Manuel López Obrador. Así es. Entonces ya son periódicos con línea. Sí, bueno, todos los periódicos tienen línea, lo sabemos, pero... Sí, bueno, pero con línea dura, pues ya muy marcada. Hay algunos que por lo menos desde lo su disimulan, ¿no? Sí, bueno, No, este desde su nacimiento. El Heraldo de México, por ejemplo, nació como un periódico con línea, pro-empresarial, para defender los principios básicos del catolicismo, la derecha, y todos sabíamos, pues, que era un periódico así. Otros periódicos, lo peor es que hay periódicos que no dejan ni huella, ¿no? Excepto Te Manchan las Manos. Es la única huella que te dejan, pero hay algunos y no manchan, por la buena calidad de la tinta. No manchan conciencias. Pero la gran mayoría ya juegan. Mira, yo creo que es un gran anuncio el hecho de que vayan a desaparecer los millonarísimos convenios que firmaba el gobierno, el presidente de la República. El gobernista actual, ¿no? Porque los periódicos. Mira, los convenios han existido desde hace un buen rato, pero pues eran convenios que se aceptaban de buena gana porque te adelantaban el recurso que te iban a dar a gotitas durante todo el año. Bueno, ese fue el plan francés que puso Televisa. Pero yo veía, por ejemplo, los convenios sanos, porque sí, los convenios le quitabas tú incluso al jefe de prensa, entonces la monserga de estar haciendo las órdenes de inserción cada vez que necesitaban una convocatoria, un desplegado, todo esto, porque la ventaja de cómo nacieron los convenios es que era la venta de planas, no la venta de plumas. Así ¿Sí? Es decir, tú hacías un convenio, así es, y decías es por 20 planas o por 25 planas mensuales, etc. Pero esto, no, o sí, o lo hacías anual, 25 y luego lo multiplicabas por 2 y luego ya haces. Pero esto no quería decir ni que tus columnistas tuviesen que hablar bien, ni el periódico darte la nota de 8, ni te daba todo eso. Ahora, visto desde el lado empresarial de los dueños de los periódicos, pues tú cuidas tus clientes, ¿verdad? Tampoco, si es un buen cliente, si vendes Coca-Cola, si resulta que es un changarrito que te vende 40 cajas de Coca-Cola diarias, pues es al que le das las promociones, es al que le das mayor número de fichas para cuando hacen sorteos o cosas por el estilo, estás atento, porque bueno, pues porque es un buen cliente. Pero no se llega al grado de encubrimiento y de complicidad que se ha visto en los últimos años, ¿no? En los últimos 6 años. Sí, porque pues mira, yo te diría que en los últimos 12, porque Calderón tampoco cogía las patas. Y Martita Fox fue la que se encargó de terminar de enviciar todos estos convenios, todas estas transacciones comerciales, porque finalmente, pues ¿qué son los periódicos? Son empresas que también el lado sano de estas empresas
se veía que empezaran a ganar dinero con sus periódicos, no que utilizaran los periódicos para hacer otros negocios que fueran los que les dieran dinero. Eso es lo que Ahí está el caso de Olegario Vázquez Raña, ¿no? Es el más visible en este momento, que Olegario Vázquez Raña tiene pues el gran negocio de la constructora, independientemente de los hoteles y los hospitales y todas estas cuestiones, que le dejan mucho dinero. El banquito, todo le deja mucho dinero. La lavandería que... Bueno, no, ese es de los chinos. La lavandería... la constructora que tiene intereses en el aeropuerto. Y pues ahí tienes a sus columnistas, ahí tienes a sus comentaristas en la televisión, incluso en espacios que no son de Olegario, como en la radio, donde se defiende a capa y espada la construcción del aeropuerto en Texcoco. Y además, omitiendo datos muy importantes. Por ejemplo, en todas sus críticas señalan que pues hay ventajas, pero omiten siempre el daño ecológico que va o que ya está provocando en esa zona y que provocará con mayor intensidad en los próximos años de continuar la obra a la Ciudad de México, a la hidrología, a la ecología, a la naturaleza, en fin. Eso lo omiten siempre, por los intereses de Olegario Vázquez Raña, que para eso tiene los periódicos y para eso tiene la televisión. ¿Y su hermano qué tal? ¿Y su cadena de periódicos? Mario no tenía otros intereses que no fuesen los periódicos y los intereses olímpicos. En paz descanse Mario Vázquez Raña. Pero... No te crees. No a mí lo que me extraña es por qué cerraron hermanos Vázquez en las mueblerías. Un pleito entre hermanos. Un pleito entre hermanos. Pues eran mueblerías exitosas, aunque ya lucían en los últimos años, totalmente vacías. Y fíjate que ahora que hablas del aeropuerto, resulta que el papá de quien va a ocupar la titularidad de la Secretaría del Trabajo era el abogado de Aeroméxico. Sí, alcalde. Ajá. Entonces, bueno, la amenaza de huelga, de todo esto, ¿en qué quedó? Porque él incluso estuvo muy presente en algunas de las negociaciones que se hicieron con la quiebra de Mexicana. Lo que han vendido como un triunfo de Aeroméxico en realidad es un triunfo de los trabajadores. La empresa les ofrecía originalmente el 3% de incremento salarial y la presión de la huelga consiguió que se llevaran el 5.15% de incremento salarial. O sea, lo han venido presentando como un éxito de Aeroméxico. ¿Por qué? Porque Aeroméxico es el cliente, el que paga anuncios, el que da promociones, el que da viajes de cortesía. Y por eso lo han venido presentando así. Sí, pero mientras también nosotros el triunfo es de los pilotos, ¿verdad? ¿Tú por qué vas a hablar por ellos? El triunfo es de los pilotos, 5.15% cuando la empresa les ofrecía solo el 3% de incremento. Bueno, es que no es tampoco un triunfo de ellos, porque ni de un lado ni del otro. Porque recuerda su contrato colectivo, cómo lo recortaron. Bueno, sí. Le dieron un recorte, pero brutal, brutal. Y yo lo único que encuentro de ventaja ahora en esta línea aérea en relación con sus trabajadores es que nosotros que volamos más o menos constantemente, te das cuenta que las aeromosas pues, son señoras de edad, ¿eh? Sí. O sea, no han recurrido al proceso de una jubilación pronta, ¿no? Le han dado trabajo a muchísimos señores en esta misma área de servicio a bordo del avión. Sobrecargos, ¿sí? Así es, lo cual yo lo veo como algo muy bueno pues para los trabajadores, positivo. Aun y cuando cada vez reducen más cualquier tipo de cortesía que se brinda a bordo de la aeronave, además con boletos que son carísimos. Óyeme, que te cueste en business class 17,000 pesos un boleto a Cancún. Y en clase ejecutiva o como llaman Premier, casi 20,000. ¿Más? Es una locura esa. Es un abuso. Un abuso. En tanto que también por el otro lado sacan, no sé, a lo mejor 3 o 4 lugares que te cuestan 1,400 pesos el viaje redondo. Entonces, estas diferencias tan abismales, no sé en razón de qué hacen sus cálculos de tarifas o... Por eso ves que te subes y la clase Premier difícilmente va llena, ¿no? Sí. Y cuando lo hace, bueno, pues tal vez... A menos que lo consigas con puntos, ¿no? Así es, con personas como nosotros, no con puntos, sino que con la pura tarjeta Premier
con 500 pesos más, aunque el boleto te cueste 1,400, ya te subiste en clase Premier. Pero no entiendo yo entonces estas cuentas que hacen, ¿no? Porque igual si te encuentras una oferta, vas por 6,000 pesos en clase Premier junto a un señor que pagó 20,000. Ay, lo más aberrante es que luego utilicen el pretexto de las líneas para lavados de dinero gigantescos, Lilia. Mira, la noticia que se dio... ¿A eso te sirven los todo incluido? Hace unos meses. Hace unos meses. No, y los aviones siempre van llenos. Aunque tú viajes, a mí me tocó viajar a Cancún precisamente, con aviones ni a la mitad. Ni a la mitad. Y según fiscalmente, reportan que el vuelo va lleno. Hace unos meses, Paco, el gobierno actual anunció que la mayor inversión extranjera directa que había habido en el sexenio fue una entrada de dinero de 10,000 millones de dólares. ¿Y saben cuál fue el pretexto que dio Pedro Aspe? Que para reparar los 5 o 6 avioncitos de Volaris. Ándale. 10,000 millones de dólares. Un lavadero. No, millones, con eso compra 5 aviones o 10. El gobierno presumió esa cantidad como la mayor inversión extranjera directa de toda su historia. ¿Y sabes qué fue? Un lavadero para los bolsillos de Pedro Aspe. Así que, ¿quién le va a creer que 5 o 6 avioncitos de Volaris, corregirlos o mantenerlos, va a costar 10,000 Pues a lo mejor el mismo que dólares? creyó que el avión presidencial era... Sí, pero además ¿verdad? Con hecho a mano. Con boletín de la Secretaría de Hacienda. Hacienda. Con boletín de la Secretaría de Hacienda y todo incluido, con inserciones pagadas en los periódicos, utilizando los convenios estos tan... Sí, seguramente ya no estaba Videgaray, porque Videgaray ya es Petra en bronca fenomenal. Bueno, pues estaba, porque fue hace 3 o 4 meses. No, estaba ya González Anaya. Sí, ya estaba González Anaya. Sí, Videgaray ya no. No serían 10,000 millones de pesos. De dólares. No, es que es una fortuna. De dólares. Es una fortuna, Manuel. Con eso se compran un montón de aviones. Todos los periódicos del país salió con inserción pagada en la Secretaría de Hacienda y foto de los próceres que habían conseguido esa inversión extranjera directa. Fíjate que estábamos en un fin de semana en un hotel de estos todo incluido, porque hay unos precios especiales para cancunenses. Entonces, de repente llegar a estos hoteles el viernes en la tarde, que salgas hasta el domingo en la noche, si haces las cuentas de lo que le pagaste al restaurante, la comida del sábado y del domingo, familiar, fuera de casa, pues más o menos te sale lo mismo. Y estás allá, desayunas, comes, cenas, estás en la playa y disfrutas, etc. Bueno, estaba el hotel prácticamente vacío. Entonces, pues cuando esto sucede, pues las atenciones se vuelcan sobre los pocos huéspedes que hay, entonces te sientes como marqués. Y le llamo yo a una persona que estuvo en Canal 10 en los inicios del programa Fuego Cruzado y estado en los estados como productor al mar. Y le digo, ¿por qué no te vienes a descansar? Hemos tenido muchísimo trabajo, ¿qué tal y tal? Y sí, me dice, voy para allá, ¿cómo no? Me vuelve a llamar a los 5 minutos. Me dicen que el hotel está totalmente lleno, que no hay reservación. Le digo, mira, hazme un favor, toma tu coche, sube a tu familia y vente para acá. Ahorita veo eso. Me dio vergüenza decirle, está totalmente vacío. Pues fui a la recepción, le dije, oiga, necesito otra habitación familiar, porque este hotel tiene la ventaja de tener habitaciones familiares. Una cama king size, un sofá enfrente, pero sí, pero con su división tiene 2 literas, es decir, 4 camas extras que están prácticamente independientes del área de los papás. Entonces son muy cómodas estas recámaras. Sí, como no, señora, ¿qué tal y tal? Llega y me dice, oye, el hotel está vacío. Es lo que sucede aquí. Porque, bueno, en los todo incluido, tienes todas las facturas de la central de abastos, porque tienes tú que comprar suficiente alimento para un hotel que está lleno. Pero pues ¿cuántos de ellos no te venden las facturas? Pues sí, tomates, ajos, cebollas, todo para que tú fiscalmente puedas comprobar
Y además hasta tener impuestos a tu favor, ¿verdad? Con todo esto facturado, a tu mismo dar. Además es que aunque te hayan pagado 1 millón de pesos, en realidad el fin de semana te pagaron 10. Entonces ya entraron 9 millones. Así es. De sucios, entraron al registro ya de billetes blancos. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa. Por eso es que tienen también en las administraciones de los hoteles muchísimo personal, ¿eh? Detrás, ahí dices tú, ¿y para qué necesitan tanto, no? Y ninguno usa guantes por el FAB. Vamos a una pausa. Enseguida volvemos. Dice que ya fue Sábado Brasil, restaurante bar. Ya los papeles y ya hicieron los papeles. Barra de ensaladas y más. Tenedor libre. Come todo lo que quieras por 239 pesos. Niños menores de 12 años, 99 pesos. No. Vamos a Es que no me acordé de perdón. Sábado Brasil. ¿No quieres café? ¿No quieres café? Sí, hay. Es una denuncia de 90, entre otros, y la proyección del documental Buenavista Social Club, El Adiós, vive con nosotros. El cierre de celebraciones por nuestros primeros 30 años. Del 9 al 25 de noviembre, Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez. Boletos en venta en Ticketmaster, festivalmorelia.mx. Mi festival. Magnus Mol, magnesio extraído del Mar Muerto en Israel. Magnesio, la sal de la vida. Fórmula a base de magnesio y vitaminas. Ayuda a reducir los síntomas derivados de la menopausia como bochornos, depresión y estrés. Elimina la deficiencia de magnesio y esto ayuda a reducir los calambres en las piernas. Recuerda, Magnus Mol. Este producto no es un medicamento. De venta en Durango 328 entre Sonora y Acapulco, a 3 cuadras del metro Chapultepec. Aliméntate sanamente. Y en 620. La música que llegó para quedarse. Radio 620 le ofrece en exclusiva su nueva producción. Besos perdidos de la música que llegó para quedarse. Auténticas joyas musicales reunidas por primera vez. De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7, y los sábados de 10 a 2 de la tarde. XENK, Radio 620. Transmitiendo desde Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Estación piloto de Cadena Raza. Teléfono en cabina 5553 4620. 5553 9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. Ahí me publica de vez en cuando. Mi querida Claudia Rodríguez, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, Lidia. Muy bien. Saludos, Manuel. Saludos, Gloria. Buen día, Claudia. Muy buenos días. Respecto al comentario que haces de esas empresas que podemos denominar como grandes contribuyentes, y ahí la venta que les voy a comentar, claro que les importa
Pues sí, pero de cualquier manera con el 35% ya le diste validez al dinero, que igual te costaría blanquearlo, a lo mejor hasta un 40-45%. No, pero tienen una ventaja, Claudia. La mayoría de los hoteles, todo incluido, por lo menos en lo que respecta a Quintana Roo, que es el mayor número de cuartos que tienen con este sistema de operación, son extranjeros. Prácticamente no pagan impuestos en el país, porque además la mayoría de sus paquetes, los que registran como hotel totalmente saturado en su ocupación, son paquetes comprados en el extranjero. Y fundamentalmente estos paquetes los compran obviamente en donde se encuentra la casa matriz o en donde se encuentra su operador mayorista consentido. Entonces, no creas tú que ese 35% que refieres se quede en el país. Y por lo tanto, bueno, pues no, los todo incluido y los hoteles extranjeros normalmente lo que ocasionan y le traen a los desarrollos turísticos es, con esto del todo incluido, es una serie de problemas por lo que respecta a prestación de servicios, a tener las calles o las avenidas de acceso en perfecto estado, reclaman la disposición de agua, la de basura, etcétera. No, no creas tú que generan una derrama importantísima tributaria, pero de nada. Los que sí la generaban, recuerda que como no son propietarios de los terrenos, entonces normalmente tienen prestanombres que hacen negociación con los ayuntamientos, y por pagar el predial anticipado ya tienes un 25-30% de descuento, pero además ellos hacen su movimiento también para pagar un predial muy bajo. Y cuando sí generaban una derrama económica importante es con el plan europeo. ¿Por qué? Porque entonces el turista que ellos captaban a través de su vendedor mayorista, en fin, como los vendieran pues en el extranjero, la gente salía, y salía a comer, y salía a comprar, y salía a divertirse. Entonces el taxista tenía clientela, el restaurantero tenía clientela, el de la disco tenía clientela, el de las artesanías, el de las tiendas. Gracias al plan europeo. Entonces sí se generaba una derrama muy importante. La mejor prueba es que, por citarte un ejemplo, los meseros del Carlos San Charles, por ejemplo, pues se hicieron de los mejores terrenos en la Quinta Avenida, y actualmente son señores ya mayores que viven del arrendamiento de sus locales. Pero imagínate meseros con locales en la Quinta Avenida, con restaurantes también, en Cozumel, en las zonas aledañas, porque el plan europeo eso permitía. El plan todo incluido no. Ese secuestra a los turistas y tampoco genera tributo. Entonces sí es un blanqueadero de dinero. ¡Oh! Maravilloso, 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 como dice González Durán. Pero fíjate, el problema realmente para combatir el crimen, y se ha visto en otras latitudes, ha sido el de atacar precisamente los recursos obtenidos de manera ilícita. ¿Y cómo los atacas? Pues precisamente yendo en contra del lavado de dinero. ¿Y qué han hecho los últimos gobiernos en su disqueguerra contra el narcotráfico? No solamente ir a cortar las cabezas para permitir que, como la de la hidra, se multipliquen en otras cabecitas, y han dejado intocado el negocio del lavado de dinero. Y no solamente lo ves ahí en la hotelería, no solamente lo ves en la ocupación total de los vuelos comerciales, lo ves en la construcción de grandes edificios destinados a oficinas y a vivienda que permanecen vacíos durante años, luego de haber sido construidos, porque no hay un mercado para que nadie vaya, los alquile, los rente, los compre. Así es. Se construye nada más para lavar todo ese dinero, todos esos recursos que son productos, tienen su origen en el crimen organizado. Bueno, pero sí han hecho en contra del lavado de dinero. Recuerda que 20,000 pesos de depósito en efectivo te generaban un impuesto, porque no vaya a ser que estuvieras lavando dinero, ¿verdad? Sí, y hoy no puedes depositar más de 100,000 pesos en el banco. No, porque también, o sacarlos. O sacarlos tampoco. O sacarlos, porque ahora resulta que también si vas a sacar
pues vamos, lo de una nómina mediana, 280, 260 mil pesos. Ah, no, pues ya te piden 3 identificaciones. Para abrir Yo una cuenta de presento banco. mi pasaporte y me dicen, no, necesitamos su IFE y su licencia de conducir. Yo, licencia de conducir no tengo, señorita, pues, tengo quien me maneje. Su IFE, no, pues ni voto, ¿para qué lo quiero? Pero mi pasaporte es un documento oficial, pero no es suficiente. No, pues ¿qué más quieren? La cartilla de vacunación. No, o mi acta de defunción. Pero así está el asunto, Claudia. Bueno, también tengo una amiga que me tuvo que llevar de testigo al banco porque quiso depositar 15,000 pesos que le habían regalado sus hijos a su Afore. Y bueno, le hicieron una de preguntas hasta que le dieron 2 testigos que avalaran, bueno, pues que no la conocía y que la vecina y demás. Hasta para la Afore, ahora pues quieren saber de dónde proviene el dinero que depositan. Y es de ellos. Pues ve nada más. Pero, o sea, Dicen sí que- contra el lavado de dinero, pero contra los ciudadanos. Ajá. No contra los grandes constructores, no No. contra los hoteleros, no contra el Es como dueño la del lana, que aplicación también del es dueño 30 y de tantos por Aeroméxico. ciento de impuesto, pues nomás para ti, porque para Bimbo o para el señor Slim o para ellos esos porcentajes no existen. No. Ni locos los iban a pagar. Ellos pagan el 2%, 3% de impuestos. Si bien nos va, si bien nos va. Ahora, dicen que en el fútbol que dicen que no hay un portero sin suerte, ¿no? Porque si el portero no tiene Pues suerte, tampoco hay pues, reporteros en su- a eso voy. Bueno, pues mira, como experiencia personal, me cayó cómo manejan las nóminas fantasma. Resulta que, y de esto ya puedo hablar porque, bueno, pues don Eduardo Toledo, el dueño de Promoción del Caribe, Canal 10, pues como usted sabe, falleció hace ya casi un par de años. Y cuando yo ingreso, pues me mandan llamar ahí de administración y me dan una tarjeta para que ahí me iban a depositar mi salario. Ah, está bien. Ahí le pone usted el NIP que quiera, que está bueno. Yo juntaba todo mi sueldo del año para que con ese dinero irnos de vacaciones. Realmente mis ingresos provenían de las comisiones por la venta de espacios publicitarios. ¿Y la lavandería? Y la lavandería, así es. Bueno. ¿Cuánto la docena? ¿A cuánto la docena? De lavado y planchado, Lavado no y lavado. planchado. Bueno, pues resulta que después de 4 años, ¿verdad?, en donde yo solamente hacía una operación en una sucursal sobre la avenida Tulum y conocí al señor y no tenía ningún problema, llego allá y me dice, ay, qué bueno que vino doña Lía, porque fíjese que me están reportando que no le admiten a su pagadora los depósitos de hace 3 quincenas. Yo no me daba cuenta porque ni nunca saqué, pues, ¿para qué quería yo saber el saldo si sé cuánto gano? Y en 4 años no me habían aumentado el sueldo, pues menos. Digo, que no admiten los depósitos, ¿no? Y eso, no me lo puedes investigar. Sí, claro, pues es que usted tuvo un depósito muy fuerte en diciembre y no, le solicitaron que explicara de qué era. Le dije, no, a mí nunca me han solicitado nada. Y dice, bueno, pues aquí está así, pero pues muy fuerte, ¿qué es muy fuerte? ¿O cuánto es muy fuerte? Es el aguinaldo, es una serie de comisiones que me debían, es un bono de productividad porque en 4 años no me han aumentado el impuesto, etcétera. Pues de eso proviene esto que ustedes le llaman un depósito muy alto, ¿no? Bueno, pues total que se tarda como 1h30 ahí hablando por teléfono y tal y tal. Y me dice, vaya a la sucursal que tiene la pagadora, le dice a la señorita que hable este número y ya está todo arreglado para que les firme unos papeles. Pues que no quieren. Y la muchacha esta me dice que otra vez iba a hacer todo el proceso. Dije, no, pues si mi cuate se tardó 1h30, esta se va a tardar 5, ¿yo qué hago aquí? Dije, olvídelo, señorita. Y me regreso y le digo, oye, no, esto está muy tardado. ¿Puedo sacar el dinero? Permítame. Sí. Y me quedo, ¿en qué banco te dicen no a los depósitos y te dejan sacar todo tu dinero? Pero, ahí te va todavía la segunda llamada. Abre el cajón, saca una tarjeta y me dice, si se va a México, tome esta tarjeta, póngale 4 unos de NIP y saque el dinero que necesite.
Está bueno. Dije, no, hombre, yo que la voy a usar. Regreso. ¿Ya me arreglaste esto? Sí, y me da todos los papeles de registro del banco. No tenían nada. Ni mi nombre, ni mi dirección, nada. Con lo que tú llenas para abrir una cuenta, ¿no? Toda esa serie de documentos, yo no había llenado ni firmado nunca nada. A mí, administración me dio una tarjeta, 4 años después el del banco saca otra del cajón, y yo no tenía nada, el banco no tenía nada. Ahí te das cuenta de cómo eran las nóminas fantasma. Tú registras con el banco una serie de nombres y de montos, ¿no? Que me supongo que es lo que hacía la pagadora, ¿no? la que tenía contratada por Eduardo, sí, así es. Pones una serie de nombres, de montos de sueldo, te dan las tarjetas y nadie protesta. O sea, en 4 años que yo no usara la banca esa por computadora, ¿no? ¿Cómo se llama? La banca electrónica, o que yo no pidiera ni saldo, pues es algo muy normal para ellos porque es gente que no existe. Entonces, ¿cómo va a solicitar? Otro business. Bueno, ahí está. Entonces, salud, educación, todos estos que manejan nóminas fantasma, pues mandan su relación sota y después mandan a los cajeros a sacar el dinero. Pues sí. Porque no necesitas ni siquiera la identificación. Claro. Vas y apachurras 4 unos del NIP y sacas lo que quieres. Ve nada más. Entonces, ahí está la transota, fíjate. Oye, ¿te acuerdas de los Vega? Ve nada más la complicidad del banco con el gobierno o con cualquiera que le esté generando utilidades. Con cualquiera que les llegue el precio. ¿Te acuerdas de los Vega? ¿Se acuerdas tú, Manuel, de los Vega? ¿Quiénes son los Vega? Cumple 20 años. Tenemos un concierto de aniversario con músicos invitados de los Vega. Tenemos 5 pases dobles para este sábado. El concierto cumple 20 años de actuar y va a contar con la participación de músicos invitados que se han formado parte del grupo en distintos momentos de su trayectoria. También van a estar miembros de su familia. Tenemos 5 pases dobles para este sábado. ¿Pero y quiénes son los músicos? Los Vega, a las 7 de la noche. ¿No era toda una familia? Es una familia, sí. Ah, ya. Era como los Rufino. Como los... No, la familia Vega. Ajá. Pues yo los tendré que ir a ver porque de los invitados de ayer, claro, me acuerdo y más que acordarme los de los presentes, pero a los Vega no los conozco. Sí, son jarocho contemporáneo, pero ¿cómo me acuerdo? Los Vega. Acuérdate de Acapulco, María Bonita. Oye, ¿y por qué no le preguntaste a doña Imelda cómo le hizo para superar su etapa de alcoholismo? Eso es una historia muy interesante. Porque no tenemos mucho tiempo para platicar con ellos. Ay, caray. Vamos a una pequeña pausa y ya ves que el tiempo es tirano. Sí, Ronda hizo un libro. Radio 620. Le costó. Sí, fíjate que eso es una historia de vida muy interesante. Es un tema. Es una mujer que estuvo a punto también de perder la vida. Sí, tipo José José. Sí, pero es mujer. La cosa está que no se hizo cristiana, ¿o sí? No lo sé. ¿No leíste no leído a Heriberto Galindo de cómo se salvó? No. Gracias a Dios, no puedo. No, pues... Queremos una economía sin privilegios. Queremos que las empresas compitan por ofrecer los mejores productos y servicios. Y a mejores precios. Los emprendedores queremos una cancha pareja para competir. Con competencia, la economía funciona a nuestro beneficio. La competencia es nuestra aliada en el campo. México Mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Gracias a los que trabajan por la energía en el país, México se ha transformado en un modelo energético y del medio ambiente. Triplicamos la capacidad de generación de energía solar y eólica.
Él es el limón de Sacó la Fuente. No hay mañas. Pues no lo vamos a creer, pero en estos breves momentos, no lo vamos a creer, pero en estos breves momentos en los que nos alejamos del micrófono, nos hemos comido un mundo, ¿verdad? Sí, hay que explicar que si no nos ve aquí, nuestros amigos que hacen favor de seguirnos a través de la transmisión de Facebook, si no nos ven aquí durante los espacios comerciales, es porque salimos a escucharlos con más atención. No, es porque vamos a tomar café. No nos permiten tener café aquí en el delicado de los aparatos, claro. Entonces salimos, damos como 12 pasos, llegamos ahí a la cafetería y ahí saboreamos, degustamos un cafecito. Y nos fumamos un cigarro. A veces medio cigarro. Dos fumadas. ¿Mande usted, Claudia? Yo los he visto y salen a recreo. A recreo, así es. Tomamos descanso. Sí, tenemos recreos cada 15 minutos. Dice el señor Edgar Vázquez, saludos a todo el equipo de Estado de los Estados, Socorro, Salvatore y Rubí. Buenos días, mis periodistas consentidos y consentido. Desde Atlisco los veo y oigo. Don Paco y Claudia, ¿ya no le duele su cuello? Díganle que se ponga collarín y usted tome té de hojas de guayaba para que no le dé gripa. Qué guapa está, señora. ¿Qué se celebra? Sí, sí está Pues muy es guapo. que vea usted sentarme aquí al centro, en medio de dos galanes. Yo no sé si de los dos se haga uno. Lo que sí, ya llegamos al bicentenario de la Revolución. Si sumamos edades, ¿eh? Eso sí. Somos galanes otoñales a punto de entrar al invierno. Pues sí, pero mientras no se le caigan las hojitas. Al invierno, the winter of our discontent. Javier Olguín dice, señor Paco y Lilia, a ver si pueden comentar la boda de César Yáñez, según estamos en un país de pobres. No, yo he ido a muchas bodas mucho más elegantes que la de este señor, y cuando se casa una hija, se tira la casa por la ventana, ¿eh? Y yo creo que en este caso la familia de la desposada con el señor César Yáñez pues tiene recursos económicos. Yo creo que su familia tiró la casa por la ventana cuando su hija contrajo nopcias. Sí, después de haber pasado, sea papá de la novia. Sí, claro. Después de haber pasado además ahí por una serie de situaciones. Problemas con Moreno Valle. Ajá, pues Sí, lo tenían que celebrar. La tenía en la cárcel. Claro. Injustamente la acusó de... Es lo que muchas personas no mencionan y yo creo que también su felicidad en ese momento pues lo culminó festejando la vida en libertad. Y todo el mundo hace ahorritos para ese tipo de eventos, ¿no? Sí. Yo creo que ahí sacaron los ahorritos. Y la verdad, felicidades a Yáñez y a su señora esposa. Yo no entiendo. Lo que hay que hacer es celebrar este matrimonio. Porque además, fíjate que cuando se casan mis hijas en una boda doble, imagínate, Para ahorrar pues eso. echas la casa por la ventana. Hiciste para ahorrarlos. También, como me decía Slim, qué buena venta hiciste. Bueno, pero déjenme decirles que aquí también hay que celebrar la congruencia de César Yáñez. Porque fíjate que haber renunciado a ser el vocero, a ser quien manejara la comunicación del gobierno, después de prácticamente 18 años más de campaña de López Obrador. No, y la presidencia del PRD, fue la presidencia del PRD. Así es, fue una actitud de congruencia. Yo creo que él mismo midió sus aptitudes y la diferencia tan abismal que existe entre el manejo de una campaña y el manejo de un gobierno, y dijo, yo si aquí me puedo retirar como campeón, me retiro y a otra cosa mariposa, que me parece que es una actitud de congruencia y de conocimiento sobre ti mismo, sobre tus posibilidades. Y la ¿no? verdad es que la sencillez de César Yáñez, yo tenía muchos años de no verlo, me lo encontré hará cosa de mes y medio en las instalaciones de TV Azteca, a donde él había ido a un desayuno, junto con otros funcionarios de Azteca. Y la verdad es que el saludo, como siempre, fue muy cordial, muy amistoso, toda la sencillez, iba con una chamarra, bonita chamarra, pero no una chamarra ostentosa ni cara. Y sigue siendo una gente muy sencilla. Sí, pero fíjate tú que inclusive como responsable del manejo de prensa en las campañas y en la jefatura de gobierno del Distrito Federal, entonces, En el Partido de la Revolución. no era muy
proclive a irse a sentar ni con quienes escribían en favor de López Obrador ni con quienes lo hacían en contra. Y cuando tú ya manejas la comunicación de un gobierno, ya tienes que tender tus lazos, ¿no? Directos de trato con quienes, pues bien o mal llamados, se dice líderes de opinión. Y yo creo que César, dentro de toda su amabilidad y lo que tú quieras, no sentía que tuviera esa disposición, porque bueno, pues hay a quienes se les da y a quienes no te pueden obligar a que tengas tú que tratar con todo el mundo, ¿no? Y me parece que él, de manera personal, haberse retirado fue una actitud de congruencia. Con este paquete no voy a poder, y si ahorita soy el campeón y tengo cinturón de oro, ¿para qué quiero meterme otra vez? Además, sparring? Otra cuestión, se critica la boda del señor César Yáñez como si hubiera salido del gobierno el pago, que cosa que sí sucede en las bodas de muchos hijos de funcionarios públicos y de funcionarios públicos mismos que hemos visto recientemente. La boda la pagó de manera individual y él puede gastar su dinero si lo tiene, y si no lo tiene puede drogarse siempre y cuando vaya a festejar un asunto de tal trascendencia. ¿Y qué tal casa fue de los papás? Y bueno, Lupita Castillo dice: excelente día y programa, saludos guapos y guapos. Muchas gracias, doña Lupita Castillo, por seguirnos tan lo malo es que ahora, por salir de Facebook tengo que peinarme, yo venía muy a gusto. No, y bañarte. Porque se huele, se huele. Omar Infante, Carlos López, Mario Méndez, Juan Antonio Viviano, Rosa Ballesteros y María Guadalupe Cote van a estar este sábado en el Teatro Esperanza Iris, Teatro de la Ciudad, para ver el festejo de los 20 años de Los Vega. Felicidades. Alfredo Rodríguez de San Nicolás habla y dice que cuando terminó la masacre del 68, Agustín Barrios Gómez dijo que no estaba de acuerdo con el movimiento. Y también lo hizo así Jacobo Zabludowski. Lorenzo Lara, un saludo a la mesa. Y también a ustedes, bueno, ya nomás que regresen de los comerciales. Saludos a la mesa. También Luis Carlos Arrieta Lavenant nos saluda desde Chihuahua. Teresa Susana Vargas dice que nos ve desde Argentina. Miguel Corona, pues celebra que ya inicie Estado de los Estados. Y Ricardo Lozano dice que durante años López Obrador lucró clientelarmente con la falsa promesa de cancelar el aeropuerto de Texcoco, pero apenas se entrevistó con los empresarios cambió radicalmente su discurso. Mandó mucho a su rancho el irreversible daño ecológico y poblacional, diciéndoles que si lo construían, solo con dinero privado les daba licencia para matar. De ahí surgió la idea de su trapacera consulta, cuyo propósito es desplazar a los pueblos afectados, usurpar sus derechos, permitir que gente ajena sea la que decida sobre las tierras y liberar a Obrador de toda responsabilidad en esta flagrante traición. Hay que recordar que nunca se ha reunido con los pueblos de Texcoco. Hasta lo tengo entendido, señor Lozano, en este momento en el Club de Periodistas, el equipo de López Obrador, encabezado por el ingeniero Jiménez Espriu, está platicando con los demandantes. El Club de Periodistas en Filomeno Mata 8. Filomeno Mata 8, así es. Rubén Pinto de Catepec: entiendan bien los delincuentes, el ejército no va a ser usado contra el pueblo, pero sí contra ellos. Y saludos a Alicia Moreno, ya no nos da tiempo de leer su llamada, pero lo haremos el lunes con mucho gusto. En la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista. En la dirección de información, la agencia del momento que dirige a Abelardo Martín Jr. En los controles, Esaú Granados. Soporte técnico, ingeniero Gilberto García. Asistentes de producción, Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Manuel Solares, buenos días a todos. También Claudia Rodríguez, que gusto compartir con ustedes. Muy buen día. Gracias, Lilia Arellano. Se despide saludando al señor Luis Romero, que dice que nos vemos, nos escuchamos muy bien. Nos felicita por hablar de tantos temas que dice que en otros programas ni soñando se hablan. Y también dicen que porfa no se atraviesen por la cámara del Face. Gracias, que tenga muy buen día. Paco no se despidió. Ábrele tantito. No podemos interrumpir la situación. Me cortó mucho la semana. Qué fuerte se llama. No quiere que me despido.